Hola, qué lindo llegar a tu vida. Somos Katy y George, dos hermanos que buscan transmitirte esperanza y vida en medio del caos. Después de una pandemia en nuestras historias, pensamos en vos, pensamos en que queremos acompañarte y hacerte saber que nunca es tarde para hablar vida. Hola a todos, qué alegría, llegó el momento esperado de todos los fines de semana, de poder compartir lo que hay en nuestro corazón, de poder llegar a muchas vidas, levantar ese ánimo y cambiar la forma de hablar y pues hablar vida, es lo que queremos hacer, Katy. Bienvenida. Gracias, George. Sí, la verdad es que apoyo un montón eso que decís. Creo que a pesar de todo lo que pasamos haciendo en la semana, el domingo siempre se espera, siempre se está pensando en qué va a surgir, qué tema está en nuestra cabeza constantemente. Así que es un placer poderlo sacar de nuestra mente y poderlo compartir con todo lo que nos escuchan. Así es, así que en esa oportunidad Katy tuvo su tiempo de inspiración durante la semana y él nos va a compartir qué ha aprendido y de qué vamos a platicar en estos momentos. Me pone nerviosa con esa introducción. Sí, me sentí como en un escenario, literal, pero bueno, expongo mi pensamiento, exponemos nuestro pensamiento y nuestra voz. Así que siempre digo que qué lindo poder llegar a ese espacio donde se toman el tiempo para escucharnos. Y bueno, con lo que decías, la verdad es que sí, tengo un par de semanas, se pudiera decir, en que ha sido como mi diario vivir, escuchar sobre las heridas. Prácticamente de eso vamos a hablar, de esas heridas de la infancia. Sin embargo, no queríamos poner un tema así. Heridas de la infancia. Sí, ¿no? Sino que queríamos trascender un poco en lo que hay ahí. Y le pusimos como aceptar, sanar constantemente y vivir. Porque creo que en esa búsqueda constante de heridas que he escuchado últimamente, yo me ponía a pensar y decía, ay, qué difícil encontrar una solución o una sanación completamente. Sin embargo, si hay una solución, hay una superación y es algo que tenés que posiblemente llevarlo contigo, pero que no sea un impedimento para vivir. Correcto. Pienso que la verdad que somos el cúmulo de muchas cosas en nuestra vida y venimos a darnos cuenta cuando vamos madurando, cuando de repente no podemos realizar algo que queremos hacer, de repente nos encontramos con diferentes obstáculos en las metas que tenemos y empezamos a echarle la culpa a eso. Y la verdad yo recordando, justamente se me empezaron yo me empecé a dar cuenta cómo hacer este ejercicio y darme cuenta que yo podía estar herido por alguna X o Y razón. A los 17 años empecé a tener esa conciencia de que no hacía cosas o me veía obstaculizado por algo porque tenía una herida no resuelta del pasado. Y justamente fue porque tuve un acercamiento a Dios, empecé a darme cuenta de que eso es importante para tu sanidad, como dice el tema, y de repente empiezan a explicarte, ¿verdad?, que Dios te puede sanar y todo eso, pero interesante que me di cuenta tarde, creo yo, o no sé si hay un tiempo específico para darse cuenta, no sé. No, la verdad que como te digo es algo que ha venido a mi vida también, creo que es muy básico en la psicología, sin embargo es algo que decís, este es el origen de todo, ¿me entendés? Y pienso que no se da, incluso se puede dar a los 60 años, ¿me entendés? Y que eso es una de las cuestiones que yo me estaba preguntando, como creo que hay muchas personas que están viviendo sin ponerse a pensar qué hay, qué pasó en su vida, ¿me entendés? Y han hecho su vida. Sin embargo, creo que ha de haber algo que hace ruido también o que mueve muchas cosas o que hay una constante que no deja que las cosas fluyan como ellos quisieran y capaz que el origen son esas pequeñas cosas. Obviamente esto no quiere decir que todos tenemos que tener heridas, claramente es
existe la posibilidad de que no pase, de que sea algo no generalizado, pues, es decir. Entonces, eso que decís de la edad, yo creo que es cuando de verdad te sentás a pensar en ti y decir, uy, algo acá no, como que no me está fluyendo y no sé si soy yo o es el contexto. Entonces creo que ahí es donde empiezan a surgir como esas preguntas y creo que siempre tienes que estar acompañado de alguien. No, creo que es más complicado darte cuenta de una herida así solo. Te lo digo así porque justamente, y uso el tiempo para promocionar la temática y charla del poder de las palabras que estamos dando en diferentes lugares de donde hay una audiencia grande. Sería genial que pudieran tomar en cuenta esto, que tenemos esta charla para, si tienen alguna institución o algo donde las personas necesitan sanar. Sí. Pues esta es una gran temática y en medio de la temática, te mencionaba lo de la edad porque en medio de la temática hay un momento en el cual hago un recuerdo cómo la pasé de mal con mi materia de matemáticas y con una profesora ¿Cómo olvidarla? No voy a mencionar el nombre porque capaz le llega este podcast. Bueno, pero ella daba las notas de mayor a menor y yo era el último, la última nota, yo era la última nota. Y pasaba todo ese momento en el cual los compañeros se me quedaban viendo y era como que, ¿qué? ¿Cuánto sacaste? Que no sé qué. Y eso me hería, ¿verdad? Pero yo solo tengo un recuerdo de que me dolía mucho, pero sané y incluso en la charla lo cuento como una anécdota y los hago reír a todos porque cuento específicamente cómo se daba todo, cómo se la daban a los del cuadro de honor primero y después iban bajando las notas. Bueno, es una parte muy divertida de la charla. Pero lo logro contar ya con sanidad, como dice una parte del tema de ahora. Entonces, decía algo bien importante y es que no sabes si te vas a dar cuenta a los 60 años. Yo me di cuenta a los 17 que tenía que sanar muchas cosas, perdonar a personas, trabajar en mí. Fue a los 17 años, pero vos decías, bueno, puedes llegar a los 60 y no darte cuenta que puedes sanar. Exacto. Y muchos han de decir, pero ¿sanar de qué? O no necesito eso. Bueno, sería de preguntarse, porque ¿cómo sos tú cuando tu relación con las personas? Total. Si los tratas mal por algo y vos no te das cuenta de que eso que estás reflejando es parte de no haber sanado algo en el pasado, o tus reacciones y todo eso, son cosas que vos deberías de preguntarte. Necesito cambiar, necesito buscar qué es lo que me está molestando, qué me dañó en el pasado. Sí, eso justo me encanta eso porque conecta con lo que también me hiciste pensar y es lo que yo mencionaba de esa constante en tu vida. O sea, si en tus círculos a veces te cuesta establecer algo y te pasa, es como un patrón en ti, ¿por qué me pasa? ¿Por qué vuelvo a repetir esto? ¿Por qué vuelvo? Es porque posiblemente hay algo que está como haciendo como una espinita, que es importante indagar. Y esto también es de tener mucho valor, como hacer esa introspección de la que venimos hablando semanas. Porque cuando te topas con algo así, después vienen otras cosas que te movilizan más, que te hacen más vulnerable y todo. Sin embargo, creo que lo que promete esto y lo que te garantiza es poder sanar esa herida de a poquito, pero la vas sanando y es muy importante. Y algo que también ahorita me hiciste pensar es que muchas veces atribuimos estas heridas a la familia. Sin embargo, no, vos estabas contando del colegio, de tu maestra, pudo haber sido de compañeros, una herida de rechazo, pudo haber sido de una relación de donde hubo mucha humillación, donde hubo mucha traición. ¿Y qué pasa? O sea, yo no puedo volver a entender una relación porque me traicionaron. Yo no puedo volver a creer en las personas porque me humilló alguien enfrente de tal persona. O sea, ya no me siento con valor, ya mi autoestima cayó porque me abandonaron, porque me rechazaron. Entonces son cosas que nos pueden determinar en un abrir y cerrar de ojos y marcar. Sin embargo, nosotros hoy queremos transmitir lo contrario. O sea, como
no prometer una vida completamente de sanación, que se puede claramente, pero sí también una lucha constante de a poquito, ir y continuar con tu vida. Algo que también me doy cuenta es que una parte importante de saber aceptar las heridas y de comprenderlas es que es una vida pasada. Y ahorita tenés tu presente y con eso puedes construir algo mucho mejor. Definitivamente. Y sí, es que hablar de las heridas, la verdad que se nos vienen como a todos, y seguro que cada uno tendrá su experiencia y la respetamos. El abandono de padres, el rechazo de los mismos. Pero ahorita que estabas hablando, o sea, y quizás me estoy enfocando ahorita en la plática en la herida que yo me causo a mí mismo al no aceptar cuestiones que me pasaron, y mucho tiene que ver ahorita, no sé por qué se me está viniendo todo esto medianamente, pero una de las heridas, una de las cuestiones que hay cuestiones que te cuesta perdonarte a vos mismo, o sea, al final se te hace como una herida, o sea, se te hace como una herida, ¿verdad? Qué buenísima esa. Ajá. Entonces yo recuerdo que hubo una instancia en mi vida, a la adolescencia, entrando a ser adulto, que empecé a dejar cosas. Tomaba un trabajo, lo dejaba. Tomaba una clase para aprender algún idioma, lo dejaba. Quería ir a algún lado y decía, no, mejor no. O sea, fue una constante y todos me lo echaban en cara. Entonces, de repente, eso que me hice como herida o como situación que no me empecé a perdonar, me di cuenta de que no solamente, como te dije, de que empecé a buscar a Dios y todo esto, o sea, y te hacen pensar en a quién tienes que perdonar y todo esto, lo cual es perfecto, lo cual es genial, pero hay situaciones que tienen que ver con vos mismo, cosas que vos tenés que perdonarte, cosas que tenés que decir, o sea, hasta aquí. Entonces, una de las soluciones que yo me acuerdo que encontré a eso, y lo estoy viendo hasta hoy de adulto, así de tremendo es esto, hasta hoy de adulto, es que se me presentó una oportunidad enorme y sumamente seria. No voy a entrar en detalles de cuál es, pero yo cuando entraba en algún temor, algún miedo de aceptar una responsabilidad y sentía que las cosas iban a empezar a sentir mal, ahí renunciaba. Y me ponía a pensar y yo decía, estas son cosas que me sucedieron en el pasado, que no me perdoné en algún momento, y ahora que sucedió, ahora que surgió el tener esta responsabilidad tan grande, simplemente la tomé, empezaron a suceder cosas que me causaron temor, estuve a punto de renunciar, pero el punto es que ya no lo hice y empecé a escalar posiciones y ya dejé de hacer eso, y por fin empecé a aceptarme, o sea, a aceptar la situación y a mejorarla. Y creo que un poco de afrontar este miedo fue posiblemente el primer paso para empezar a sanar algo, que me pareció muy interesante eso que decís y que siempre dejamos afuera, de que siempre estamos viendo el contexto, que las relaciones, que la familia, que la educación, pero nos dejamos afuera también nosotros, y creo que muchas veces nosotros mismos nos rechazamos también, muchas veces nosotros nos tiramos para abajo, nos traicionamos a nosotros mismos, y creo que también para todo en la vida creo que no hay mejor cosa que empezar por uno. Claramente todo va de la mano también, y ponerle que esto que hablamos, también se me venía a la mente el podcast de la responsabilidad afectiva, o sea, cuando hablabas también de la maestra, ¿me entendés? Con una responsabilidad, con un rol de autoridad tan importante para muchos jóvenes, para muchos adolescentes en ese momento, en donde no se le pasaba por la cabeza el cuidar esa humillación, ponerle. ¿Por qué no hacerlo de otra forma? ¿Por qué no cuidar de sus alumnos? Pero no está, y algo que va siempre como de la mano con todo esto que hablamos, y que creo que nunca es tarde para aprenderlo a hacer y hacerlo con uno mismo. O sea, creo que eso que acabas de decir es muy vital, y es importante que cada persona que lo esté escuchando se pregunte también en qué lugar está ella misma o él mismo en su misma vida. Sí, la verdad que no sabemos. Siempre es una incógnita quién está escuchando un podcast, pero
sería muy bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos por qué hago esto, por qué lo repito, por qué no para esta situación. Y al analizarlo, analizarse cada persona, por qué está sucediendo esto, por qué pasa esto, poder empezar a tomar decisiones y poder empezar a tomar decisiones y poder encontrar una búsqueda de darse cuenta que las cosas pueden estar mal. En la plática previa al podcast estábamos hablando de algo genial que la gente recomienda y es la búsqueda de Dios. Pero no queremos decirlo en esta ocasión simplemente dejarles con la iniciativa de hey, busquen a Dios, busquen cualquier iglesia o simplemente oren hoy en la noche, no. Sino que así como vos sabés de esto, Katy, cuando alguien va a buscar un consejo, por ejemplo, yo tengo un consejo, tengo una necesidad de buscar un consejo porque estoy sumergido en drogas. Entonces, lo más correcto es ir a buscar a alguien que ya pasó por la misma situación y que te diga, lo logré, lo superé. Entonces, el concepto que queremos dejar ahora de la búsqueda de Dios para la sanidad de las heridas es de que Dios, Jesús, conoce todas las heridas. O sea, conoce todas las formas de cómo ser herido. Sí. Voy a mencionar unas. Traición, sus amigos lo traicionaron, el mundo entero lo traicionó. Rechazo, hubo rechazo en la traición de estas personas. Humillaciones físicas, bueno, lo escupieron, le quitaron su ropa. Heridas literales. Heridas, lo crucificaron desnudo. Bueno, y pudiéramos hablar de tantas heridas y ponerlas entre paréntesis y la gente podrá decir, no, pero Dios no me va a comprender esta herida tan grande que es ser maltratado de esta forma. Sí, o sea, todas estas heridas, todo el pecado de las personas lo llevó Él en esa trágica muerte. Entonces, cuando alguien se acerca a Él ya conoce ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, ¿por qué decía previamente, no te vamos a decir que, busca a Dios, punto, se acabó, hacerlo como quieras? No, busca al que sabe, al que ya pasó por la herida. En algún momento la respuesta de Él va a ser, sanate, correcto, y seguir adelante. Sí, igual también esto que decís, como que nosotros lo planteamos porque no desde un lado como lo religioso, sino como que teniendo la misma necesidad de poderte hablar vida, y así como buscamos en Google un autor o un conocedor de un tema en específico, creo que no podíamos hacer caso omiso a lo que Dios hizo y a lo que Dios pasó. Entonces, y buscar un referente, así como en la psicología sabemos de referentes significativos, creo que en la vida el mejor referente de heridas es Dios. Entonces, creo que es vital saber eso y yo, sin poder identificar tantas heridas, porque lo hablaba con una amiga, creo que más de alguna vez sí, no las he hecho tan conscientes, se siente lindo saber de que si hubo alguien en el mundo que pudo comprender cada cosa, ¿me entendés? Cada herida, y va acompañado con esta necesidad fuerte que tenemos los dos de poder transmitir esperanza. Y que sí hay alguien que sí puede sentir lo que vos sentís, y que es parte de este proceso, y que si lo querés sumar a tu vida, pues bienvenido sea. O sea, de verdad que es una herramienta muy útil y que está ahí para entenderte mejor que nadie. Así que buenísimo que lo hayas mencionado, porque creo que a veces se nos pasa por alto. Pero fíjate que continúa lo que quise meter, y viene otra parte que es de demasiada sanidad. Es de que cuando le buscas, cuando buscas sanarte por medio de Dios, viene la parte después que, o sea, todas las heridas son causadas por alguien, por una situación, por una circunstancia. Entonces, no vas a Dios que conoce todo tipo de heridas, sino que lo que viene después es, si quieres de verdad sanidad, es perdonar lo que te hicieron.
Perdónate lo que vos decías. Perdónate vos mismo. Claro, este es otro tema, ¿verdad? Pero nadie puede sanar llevando la carga de decir, no, ¿verdad? Mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto cuando era pequeña, por lo tanto nunca lo voy a olvidar. Eso es bloqueo. Eso es bloqueo a tus aspiraciones, a tener un espíritu libre, a tener confianza de vos mismo, porque vas a ir cargando eso. Y a eso le llama, hay alguien que lo menciona así, de hecho es un cantautor también cristiano, herida no resuelta. Uh-huh. El hecho de tener una herida no resuelta te lleva a tener resentimientos con medio mundo, con la religión, con las autoridades. Actualmente se ve a tanta gente enojada con presidentes, con las decisiones que hacen aquí y allá, escriben y se manifiestan, pero atrás de eso hay una herida no resuelta, ¿verdad? O te metes en cada rollo que al final te da miedo que salga a la luz qué es lo que estás buscando ser, pero es porque tenés una herida no resuelta. Sí, y también queremos ser responsables nosotros con los que estamos transmitiendo, porque con Jorge lo hablábamos como de, bueno, va a ser un tema también complicado, porque sin embargo, como yo digo, no identifico algo así tan significativo en mi vida. Sin embargo, últimamente, como lo dije al principio, he estado confrontando con muchos temas de heridas en los cuales es imposible no empatizar, en los cuales no es imposible imaginarse esas vidas, esos dolores, esas tristezas, esas angustias, esos miedos. Entonces como que sí hemos hecho este tema desde un deseo muy real de poder acompañar, porque claramente siempre digo y esto, pero hablarlo es fácil, vivirlo es otro tema. ¿Vea? O sea, vivirlo es otro tema y detrás de todo esto también está ese deseo que necesito que sea, o sea, subrayado con fosforescente, de que queremos transmitir esa esperanza, ¿vea? O sea, ese deseo de darte una palabra diferente a todo lo que venís sintiendo sobre estos temas, sobre estas cosas, y poder darte algo diferente. Y como decimos al inicio del podcast, si se han tomado el tiempo de escuchar el saludo inicial, queremos acompañarte. Muchas personas no se han dado cuenta de que las heridas, el tema de las heridas, el tema del resentimiento, el tema del odio, de tantas cosas que hay en el corazón del pasado y de lo que no puedes creer que te haya hecho alguien, siempre ha estado, Katy. O sea, cuando estábamos escribiendo la visión de este proyecto, nos encontramos con el hecho de que vino una pandemia y todo el mundo se empezó a alertar, y la pandemia aquí, la pandemia allá, y hagamos cifras y datos de cuánto el porcentaje de personas que han sido afectadas, incluso muertas, pero hay datos también de personas que han muerto por suicidio, hay datos de personas que han muerto por, no sé, ¿verdad? Por diferentes enfermedades. Entonces, y todo esto va ligado a que todo el mundo entero está cargando con una herida, algo que nunca pudieron resolver en su niñez, crecieron con eso. Y ahora de repente, hoy sí viene una pandemia. Y ahora hay gente que, bueno, hubo más que antes, creo, que se encerró. La verdad que este proyecto quizás hubiera comenzado antes, ¿verdad? Porque estuvimos un año entero sin vernos, sin abrazarnos, sin decir necesito ayuda. Y bueno, pero sé que la necesidad aún está. Entonces, nosotros ahorita solo estamos haciendo el detonante. Nosotros ahorita solo estamos como tocando la herida, literalmente, estamos tocando la herida. Pero si hay alguien que ahorita le está haciendo clic esto, que sería genial, simplemente queremos acompañarles, escríbanos, queremos seguir diciéndoles un consejo. Ahorita solo tenemos 30 minutos para hablar y, como decía, para tocar la herida en todos los rangos que se pueda hablar esto,
Pero si alguien quiere comunicarse por medio de Instagram y dicen, hey, tocaste un punto bien determinante y necesito ayuda. Bien. Bienvenidos. Sí, no, la verdad es que algo que siempre se recomienda es poder acompañar y buscar la ayuda correcta también. O sea, para poder empezar esto, creo que enfrentarse a conocerse es bastante retador, pero creo que no te arrepentís y es el primer paso para empezar a conocer esa herida, para poder empezar a bucear en eso que tanto capaz que te ha traído conflicto y no te habías preguntado por qué y si empezás a indagar con alguien a tu lado, sería mucho, mucho, mucho que mejor. Así que la verdad es que ha sido un podcast diferente, con una sensación diferente, con un deseo más que nunca de poder llegar a muchas vidas y de poderse transmitir eso que queremos, de que nunca es tarde para poder hacer cambios y tener ese concepto de que sanar una herida, no sé si va a ser con fecha establecida, no sé si va a tener un cierre tal día, tal hora, sino que puede ser que sea algo que va a ser constante, pero que va a empezar una vida nueva y que vos tenés el poder de poder, para la redundancia. The power of power. De poder regenerar una vida, de poder construir, de poder desconstruir todas esas heridas chiquitas o grandes que se fueron haciendo y hicieron algo de ti. Hoy se puede cambiar. Nos encantaría, de verdad, para finalizar, que trasciendan ya estos podcasts, empezar a ver cosas diferentes y ver la realidad de cada uno de nosotros, tanto Katy como mi persona. Constantemente estamos en la necesidad de sanar. O sea, una vez más, la sanidad no es solamente lo del pasado. La sanidad es algo que me hizo una persona hace 5 minutos. Y la verdad que queremos trascender en esto. Y como dije, con esto yo concluyo mi participación de este podcast. Como dije, quisiéramos profundizar más. Ya no solamente ser aquí. Por el momento no nos ven, estoy soñando con el día que nos vean 2 personitas en medio de un micrófono, sino que queremos responderles a ustedes y decirles ánimo, se puede y sobre todo que les amamos. Sí, la verdad es que siempre sin verle las caras pensamos en ustedes constantemente. Así que bueno, yo concluyo mi participación, como Jorge dice, diciendo que esas heridas capaz que pueden ser un poco inolvidables, pero sí pueden ser superables. Así que les mandamos un abrazo y gracias por escucharnos y les deseamos una linda semana. Sí, un abrazo a todos. Chao. Nos escuchamos en una semana.